Vamos a esperar a ver cómo avanzan las investigaciones en ese sentido, pero es momento de conversar en el 7.3 regional. Vamos a conversar acerca de la prevención de los desastres, de esa cultura y hábito de prevención. Muchas veces pensamos, no nos va a tocar, aquí nada va a pasar, pero lo cierto es que pasa, ¿no? Y toca, y a ver si tenemos la mochila en la mano y si es que eso será suficiente. Nos acompañan para ello el doctor Plinio Vergara, director de ADRA, y el señor Thierry Van Viñot, lo dije bien, está bien, director de emergencias de ADRA Internacional, que es la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales. Ustedes han tenido, bien, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Acudir ahora a la región Cusco, donde han tenido un seminario, un conversatorio respecto de estos temas, ¿no es así, señor Vergara? Muchas gracias, es un placer estar aquí en TV Perú. Un saludo a toda la audiencia que está escuchando. Efectivamente tuvimos una capacitación para un equipo de primera respuesta o respuesta a emergencias para el territorio de Sudamérica, considerando la necesidad de formar capacidad, especialmente cuando ocurre un mega desastres. ADRA quiere estar preparado y por eso es que con la presencia del señor Thierry Van Vignot, que es el director de emergencias de ADRA Internacional, vino para capacitar este equipo de respuesta inmediata, ¿no? Y actuar inmediatamente, como se dice, valga la redundancia, en una situación de desastre. Pero no solo de desastre, sino ustedes están atendiendo ahora la prevención para un mega desastre. ¿Cómo es un mega desastre, señor Terry? Lo siento porque yo no hablo español mucho, así que voy a responder en inglés. Nos entendemos. So a mega disaster is really, according to our protocol, something that is affecting more than 100,000 people. So it's really a disaster of vast magnitude in the country. Un mega desastre es cuando realmente hay una magnitud que afecta a más de 100.000 personas. Como un terremoto, yes, exactly. seguido de un tsunami. Exactly. So we have the earthquake, like for example, what we had in Haiti in 2010. We had just recently in the Philippines the typhoon Haiyan that has been affected. Como por ejemplo lo que ocurrió el caso de Haití y lo que ocurrió también en Filipinas. But we have also a disaster like a conflict like in what we have in Syria, in South Sudan. But also an outbreak like the Ebola outbreak in West Africa. Como está ocurriendo actualmente, por ejemplo, en el caso de Sur Sudán y también en Siria, o lo que está ocurriendo con el caso de Ébola en parte del África. Bueno, en nuestra geografía relacionamos más los megadesastres, ¿no, señor Plinio? A los terremotos, ¿no? En realidad, que es a lo que somos más sensibles. Y en los últimos años, un poco que ya estamos tomando conciencia de la mochila, de ubicar los lugares de reunión tras uno de estos eventos en los distritos o en las regiones donde estén las personas, pero ¿es suficiente? ¿A qué otros alcances se han llegado en esta reunión que han tenido ustedes? Uno de los temas, creo que como el caso que tuvimos aquí en Pisco, ¿no? Es el tema de la preparación que usted mencionó. Definitivamente necesitamos estar preparados, y estar preparados en varios ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, de las familias tienen que tener un plan de preparación. Es decir, un elemento tan importante, si ocurriera un desastre en este momento y nuestras familias están en diferentes lugares de la ciudad, unos tal vez estudiando, en el trabajo, etc. Claro. ¿Dónde nos reunimos? ¿Cuál va a ser el punto de reunión de la familia? ¿Con qué número de teléfono nos vamos a comunicar? Son cosas que tenemos que tener previamente establecidos como familia. Eso es parte de un plan familiar. Pero también en otro sentido, las organizaciones como ADRA, que responde a desastres, o sea, trabajamos el tema no solo de preparación, sino también de respuesta a desastres. Tenemos que prepararnos como organizaciones para responder a una magnitud de un desastre que sea efectivo, responder inmediatamente. Nuestro mandato es responder dentro de las 48 horas. Y para eso es que formamos capacidades de respuesta, y si esta respuesta no la tenemos aquí en Perú, ADRA viene trabajando del año
Cumplimos 49 años este año. Ajá. Vamos a cumplir el próximo año 50 años. Y siempre ha respondido a los principales desastres aquí en Perú. Entonces, si excede la capacidad de respuesta de ADRA Perú, entonces tenemos el equipo de ADRA Internacional para apoyarnos y trabajar con las autoridades locales. Y en todos estos años de trabajo y de experiencia de ADRA en nuestro país, ¿siente que hemos avanzado alguito, un poquito respecto de prevención? Yo creo que sí hemos avanzado. Ajá. Hemos avanzado, pero también tenemos que ser conscientes de que la población necesita todavía prepararse más. Y especialmente hay zonas a nivel del país, especialmente en las grandes ciudades, en las grandes urbes, ¿no?, que la población está en alto riesgo, ¿no? Eso lo dicen los informes de INDECI, ¿no? Y hay que preparar y trabajar, por ejemplo, con estas poblaciones en relación a qué hacer frente a un sismo de intensidad. Estamos viviendo un silencio sísmico en el caso de Lima, por ejemplo. Claro. Eso nos lleva a prepararnos, y yo creo que todos los esfuerzos que se está haciendo por parte del gobierno, por parte de las organizaciones humanitarias como ADRA, van en esa dirección, pero el desafío todavía es pendiente. Entonces la recomendación es no solo esperar a los simulacros, no a los ejercicios que se hacen a veces a nivel regional o nacional, sino también generar de manera aleatoria a lo mejor simulacros familiares, ¿no? Efectivamente. Para saber qué hacer, cómo ubicarnos, porque aquí hay un temblor de 4 o 5 y colapsan las líneas telefónicas porque hay que llamar a la abuelita, a la mamá, al tío, ¿cómo te pasó? ¿Qué estabas haciendo? Hay una necesidad de comunicar las cosas que, por más que sabemos que no hay que usar las líneas telefónicas, sino los mensajes de texto, o otros sistemas como el WhatsApp, por ejemplo, pero no, insistimos, ¿no? En este ya casi por costumbre, no sé por qué, sabemos que va a colapsar la línea, pero no, ahí estamos para y saber. seguimos usando, tratando claro, de llamar cuando sabemos que no vamos a tener éxito. Entonces, lo mejor es esos planes de emergencia familiar, ¿no? Y en esos planes de emergencia familiar, lo que usted ha mencionado, ¿no?, es el mensaje vía texto, que es la manera más responsable, porque otras personas también quieren comunicarse. Claro. Y si saturamos, nadie se va a comunicar. Claro, es que es tan simple como eso, Así. pero me ha parecido muy interesante el tema este de los simulacros familiares, o el ponerse simplemente de acuerdo, ¿no? Si estamos en el trabajo, los chicos en el colegio y ocurren, ¿no?, estos eventos, ¿quién va a ir a por quién? Entonces hay en realidad todo un tema logístico que pudiéramos prever ya de manera personal y familiar desde casa, sin esperar a las prácticas regionales y nacionales que se hacen. Está ADRA también en el mundo, está en otros países y manejan temas más grandes tipo el ébola en África, nos comentaban. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos casos por allá? Yeah, we have we're 130 countries in ADRA, in the network. Estamos trabajando en 130 países alrededor del mundo. With 6,000 employees and 100,000 of volunteers. Con más de 6,000 empleados y una cantidad muy grande de voluntarios. And we have regional emergency response teams also that are ready to respond within 48 hours. Y tenemos también equipos de respuesta inmediata en las diferentes regiones del mundo para responder dentro de las 48 horas. And so currently we have teams responding in Syria, in Lebanon to the Syrian refugee crisis. Por ejemplo, estamos respondiendo en Siria y en Líbano con el tema de los refugiados, la crisis de refugiados. We're about to send teams to West Africa, Liberia, and Sierra Leone for the Ebola outbreak. Y también hemos enviado equipos de respuesta al Líbano y al oeste de África con el tema del ébola. ¿Algunas organizaciones acá o a lo mejor gobiernos regionales que quisieran coordinar con ustedes para trabajar temas de prevención? ¿Cómo hacen para comunicarse con ADRA? Claro que sí, ADRA es parte de la red humanitaria de emergencia liderada por Defensa Civil, donde participa también organismos de Naciones Unidas, y nuestra página web está disponible, ¿no? Es adra.org.pe. Correcto. Y déjeme decirle también, Rocío, que en este plan de preparación uno de los elementos también es tener fondos suficientes para casos de emergencia. Ajá. Y en ese sentido ADRA anualmente ¿no?, tiene una colecta nacional, y esta colecta nacional este año la vamos a hacer en el mes de noviembre, que se llama Auxilio para Desastres, donde miles de nuestros voluntarios, ¿no?, salen a las calles
y hacen esta colecta justamente para prepararnos en ese tema también. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por haber compartido con nosotros su trabajo. Ha sido el doctor Plinio Vergara, director de ADRA, y el señor Thierry Van Viñot, director de emergencias de ADRA Internacional, hablándonos sobre prevención, ¿no? Sobre la cultura y el hábito de prevenir, que no nos agarren desprevenidos estos temas que de todas maneras en algún momento van a pasar, sobre todo más para nosotros, ¿no? Que estamos en una zona altamente sísmica. Vamos a cambiar ahora de información, pues tenemos en la línea telefónica